Muy buenos días, vamos a continuar con el tema de sucesiones y progresiones. Vamos a mirar progresiones aritméticas y geométricas y otro tipo de sucesiones especiales. Sean bienvenidos al tema de hoy. Bueno, vamos a revisar los objetivos que nos proponemos entonces para la clase de hoy. El primero es diferenciar entre lo que es una sucesión y lo que son las progresiones. Vamos a reconocer las progresiones aritméticas y a identificar las progresiones geométricas. Vamos a aprender a calcular o a hallar el término general. A partir de él vamos a hallar el valor de un término específico. Vamos a hallar el valor de la suma de un número específico de términos en una progresión. Bueno, vamos a mirar una breve introducción. Primero, debemos recordar que una sucesión pues, es una serie ordenada de números, mientras que una progresión pues, es como un subconjunto, son también sucesiones, pero cumplen con una regla especial. Entonces, primero, hay progresiones aritméticas, a las que a cada término se les va adicionando de manera sucesiva un número constante, al cual vamos a llamar diferencia. Mientras que una progresión geométrica, cada término se va multiplicando sucesivamente por un número constante, al que vamos a llamar razón. Y por otro lado, existen las sucesiones especiales. Son series numéricas ordenadas que cumplen otras reglas. Por ejemplo, la serie de los números primos, una serie muy famosa que es la serie de Fibonacci, series exponenciales, etc. Miremos, por ejemplo, esta sucesión A sub n, conformada por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Si nosotros observamos al primer elemento, le sumamos 2, nos da 4. A 4 más 2 es 6, 6 más 2 es 8, 8 más 2 es 10. Y si quisiéramos saber el término que sigue, simplemente al 10 le sumamos 2 y nos dará 12. Miremos este otro ejemplo, esta otra sucesión en que tenemos 2, 4, 8, 16, 32 y etcétera. Esta sucesión, por el contrario, no se le está sumando, sino que podemos observar que es una multiplicación. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 por 2 es 32 y así podemos seguir. Pudiéramos decir que el siguiente término es 32 por 2, que es 64. Entonces, el nombre que le podemos dar a la primera progresión sería una progresión de tipo aritmética, porque estamos sumando siempre un número constante. Mientras que a la segunda la vamos a llamar una progresión de tipo geométrico. Bueno, vamos a mirar ya de manera muy particular lo que es entonces la progresión de tipo aritmética. La progresión de tipo aritmética A sub n que habíamos visto anteriormente, conformada por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10, al hacer el análisis entre los diferentes términos, vemos que se sumó siempre 2 de manera constante entre uno y otro. Aquí ya por el análisis lógico ya podemos saber cuál es la diferencia, pero se puede hacer mediante una fórmula bastante sencilla, en donde la diferencia que la identificamos con la letra D minúscula, podemos decir que es igual a un A sub n, un término que nosotros cogemos de referencia, y le restamos el término inmediatamente anterior, el n-1. Entonces, por ejemplo, al A sub 5 le resto el A sub 4. En este ejemplo sería que al 10 le resto el 8. O puede ser también que al 6 le reste el 4. Pero para nuestro ejemplo, pues hemos cogido los dos primeros términos y decimos que a 4 le resto 2 y eso me va a dar 2. Por otro lado,
tenemos el enésimo término, que esto nos permite hallar entonces la formulita, o pudiéramos llamarla ecuación general, o el término general que identifica la progresión. Ese término general lo identificamos como A sub n y va a ser igual a A sub 1. Recordemos que A sub 1 hace referencia siempre al primer término, porque ellos se identifican de acuerdo a su posición. Este sería el término A sub 2, el 6 sería A sub 3, el 8 A sub 4 y así sucesivamente. Entonces, recuerden, A sub 1 va a ser el primer término de la sucesión, a la cual le sumamos n menos 1 entre paréntesis y lo multiplicamos por la diferencia. Si nosotros queremos hallar la formulita, sencillamente la podemos expresar de esta manera, reemplazando por el primer término y reemplazando aquí por la diferencia. Si queremos hallar una suma de una cantidad de términos específicos, por ejemplo, sumar los 10 primeros términos, los 50 primeros términos, los 20 primeros términos, pues nosotros podemos aplicar otra fórmula que la podemos llamar S sub n, que va a ser igual a n medios que multiplica a sub 1 más a sub n. ¿Esto qué quiere decir? Entre paréntesis estaría la suma entre el primero más el último término de esa sección que vamos a sumar. Entonces, si vamos a sumar los 10 primeros términos, sería el primero más el décimo. Si vamos a sumar los 30 primeros términos, sería el término 1 más el término 30. Y eso lo vamos a multiplicar por n medios. N siempre va a ser la cantidad de términos que vamos a estar sumando. Miremos con un ejemplo cómo se realizaría. De la siguiente sucesión vamos a hallar el término general, vamos a hallar cuál es el décimo término y cuál es la suma de los 10 primeros términos. Entonces, la progresión planteada es A sub n igual a 5, 8, 11, 14, 17, etc. Ya si nosotros miramos la parte de la lógica, estamos viendo que entre cada uno de estos términos se está sumando siempre un 3. 5 más 3 es 8, más 3 es 11, más 3 14, más 3 17, etc. Claro, para poder hallar cuál es el término décimo, nosotros pudiéramos continuar haciendo la suma, pero en cantidades muy grandes no resulta práctico hacerlo de esa manera. Entonces es mejor hallarlo por la fórmula. Miremos entonces que la diferencia ya la hemos hallado aquí por lógica y sabemos que es de 3. Más sin embargo, por fórmula pudiéramos decir que al 8 le quitamos el 5 y eso nos está dando la diferencia. Por otro lado, ¿cómo hallamos el término general? Nosotros ya sabemos que el término general se halla como A sub 1 más, entre paréntesis, n menos 1 por d. Ya tenemos el primer término, recuerden que es en este caso el 5 y la diferencia es de 3. Lo único que tenemos que hacer sería reemplazar esos valores de manera que el A sub n va a ser igual a el primer término, que es 5, y le sumamos n menos 1 todo multiplicado por 3. Cuando este 3 lo multiplicamos por los términos dentro del paréntesis, tenemos 5 más 3n menos 3. Y cuando agrupamos los términos semejantes y al 5 le quitamos 3, eso nos va a dar 2. De manera que la fórmula general o el término general nos queda que A sub n es igual a 3 más 2. 3n más 2, perdón. De esta manera ya podemos nosotros hallar la suma de los 10 primeros términos. Pero recordemos que dentro de la fórmula vamos a necesitar cuál es el décimo término, cuál es el valor de ese décimo término. Entonces lo podemos hallar con la formulita anterior. Podemos hallar el A sub 10 reemplazando la n por 10. Entonces el A sub 10 es 3 por n, que ahora vale 10, y le sumamos 2.
y 3 por 10 es 30, más 2 es 32. Ya tenemos el valor del décimo término. De manera que la suma de los 10 primeros términos va a ser igual a n, que estamos sumando 10 términos, dividido en 2, y eso lo multiplicamos por el primero más el último de la serie que estamos sumando, que en este caso sería el décimo término, 32. Pues esta suma nos da 37 y 10 medios es 5. Y cuando multiplicamos 5 por 37, el resultado de la suma sería 185. Hemos observado que hemos podido hallar un término décimo y una suma sin tener que realizar toda la sucesión de manera manual. Bueno, ahora vamos a mirar en detalle lo que son las progresiones geométricas. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Vamos a revisar el ejemplo que habíamos visto con los términos 2, 4, 8, 16 y 32. Habíamos hecho ya un análisis lógico que nos decía que entre cada uno había una multiplicación sucesiva por 2. 2 por 2 es 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16 y así sucesivamente. Entonces, a esta expresión ahora nosotros la vamos a llamar es razón. Ya no es una diferencia, la llamamos razón. Y a esta razón nosotros la podemos hallar también por fórmula, aunque vuelvo y repito, la lógica que podemos escribir acá debajo de la sucesión ya nos está dando ese dato. La razón entonces ya no es una resta. Ahora, obviamente, la razón es un fraccionario, es una división. Entonces, por consiguiente, la razón va a ser dividir el término enésimo dividido en el inmediatamente anterior. Por ejemplo, el 16 dividido en el 8 o el 32 dividido en el 16. O para nuestro ejemplo, cogemos siempre los dos primeros y el 4 lo dividimos en 2. Y eso nos dice que la razón es de 2. Por otro lado, para hallar el enésimo término, entonces ahora vamos a hallar el a sub n por la fórmula a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Ya sabemos que a sub 1 hace referencia al primer término, r hace diferencia a la razón y la n lo dejamos ahí quietico porque esa n va a ser referencia al número específico del término que queremos hallar o ubicar. Con esta fórmula nosotros pudiéramos entonces pasar a revisar la suma de los n primeros términos. En este caso, el S sub n o suma de los primeros términos se halla mediante la siguiente fórmula. A sub 1, o sea, el primer término multiplicado por una razón, donde en el numerador tenemos 1 menos r elevado a la n y en el denominador 1 menos r. Entonces vamos a aplicar estas fórmulas en un ejemplo. Bueno, vamos con el ejemplo de las sucesiones geométricas. De la siguiente sucesión vamos a hallar el término general, vamos a hallar el sexto término y la suma de los 6 primeros términos. Podemos entonces observar que esta progresión está conformada por menos 2, menos 6, menos 18, menos 54, etc. Quise hacer este ejemplo con una progresión que sea decreciente. En este caso podemos observar que si yo multiplico menos 2 por 3 me da menos 6 y menos 6 por 3 menos 18. Eso multiplicado por 3 nos da menos 54 y así sucesivamente. Pues aquí nosotros ya tenemos la razón hallada por lógica, pero hallada por fórmula en la que nos dice que a un término lo dividimos en el inmediatamente anterior, podemos coger los dos primeros y el menos 6 dividirlo en menos 2. Ya sabemos que por ley de signos los negativos se cancelan y me queda que 6 medios es 3. Para hallar el enésimo término aplicaríamos la fórmula que nos dice que el a sub n es a sub 1, que es el primer término, por la razón elevado a la n menos 1. Para nuestro caso,
el a sub n va a ser igual a menos 2, que es el primer término, multiplicado por la razón, que ya la hallamos, que es de 3, todo elevado a la n menos 1. Esa será la fórmula que nosotros vamos a emplear para hallar el sexto término, sencillamente reemplazando la n por 6. Entonces, a sub 6 va a ser igual a menos 2, que multiplica a 3 elevado a la 6 menos 1. Eso nos da que menos 2 multiplica a 3 elevado a la 5. 3 elevado a la 5 es 243 y multiplicado por menos 2, el resultado del sexto término es menos 486. Vamos a pasar a la suma de los 6 primeros términos. Ya sabemos que la fórmula es que S sub n es igual a sub 1 por una razón o un fraccionario en el que el numerador es 1 menos r elevado a la n y el denominador 1 menos r. Pues reemplacemos por los valores que conocemos. Entonces la suma de los 6 primeros términos va a ser igual a el primer término, que es menos 2. Eso multiplica a 1 menos la razón, que es 3 elevado a la 6, dividido en 1 menos 3. Esto nos da menos 2, que multiplica a 1 menos 3 elevado a la 6 es 729, dividido en menos 2. En total vamos a tener entonces que menos 2 multiplica a, cuando a 1 le quito 729 me da menos 728, dividido en menos 2. Menos 2 que multiplica y menos 2 que divide se cancelan, y me dice entonces que el sexto, la suma de los 6 primeros términos es igual a menos 728. Bueno, vamos a mirar algunas sucesiones especiales que obviamente no cumplen ninguna de las reglas de las progresiones, ya que las progresiones son un subconjunto especial de sucesiones. Por eso se dice, toda progresión es una sucesión, pero no todas las sucesiones son progresiones. Vamos a mirar algunos ejemplos de algunas sucesiones que no son progresiones. Miremos la primera, a sub n igual a 1, 2, 3, 5, 7 y 11. Observamos que no hay una diferencia constante entre cada uno de los números, tampoco es el resultado de un producto constante que pudiéramos llamar razón. Pero al verla en detalle observamos que esta sería la serie de los números primos. Entonces la serie de los números primos no es una progresión porque no cumple una regla específica. La siguiente sucesión, a sub n, conformada por 5, 6, 8, 11, 16, 23 y siguientes, vemos que tampoco hay una diferencia exacta, no hay una razón exacta tampoco, pero entonces si la analizamos no hallamos tampoco son los números primos, al menos aquí en el primer nivel no podemos hallar qué tipo de sucesiones. Debemos ir a mirar las diferencias que existen entre cada uno de los diferentes elementos. Cuando empezamos a mirar esas diferencias entre el 5 y el 6 hay una diferencia de 1, entre el 6 y 8 de 2, al 8 le sumo 3 me da 11, a 11 le sumo 5 me da 16, 16 más 7 23 y así sucesivamente. Podemos ver entonces que en el segundo nivel la serie que se forma está conformada por los números primos. Pudiéramos entonces decir que esta es una sucesión conformada por no una sumatoria de una constante, sino la sumatoria sucesiva de los números primos. Miremos esta otra sucesión, a la que tampoco podemos hallarle una diferencia exacta ni tampoco una razón exacta entre cada uno de sus términos, pero cuando la miramos en detalle pudiéramos encontrar que el primer elemento, cuando n vale 1, pues 1 elevado a la 2 es 1. El segundo término, 2 elevado a la 2 es 4. El tercer término es un 9,
que resulta de 3 elevado a la 2. El cuarto término, que es 16, resulta de 4 a la 2. Y así sucesivamente. Podemos ya decir que esta es una sucesión cuadrática. Igualmente pueden existir sucesiones con otro tipo de potencias, pero este es un ejemplo de una sucesión cuadrática. Y vamos a mirar el último ejemplo en esta serie, en la que tampoco encontramos una diferencia ni una razón. Es más, encontramos como un número que se repite. Esta es una serie muy especial, muy reconocida, en la que siempre el término está conformado por la suma de los dos anteriores. En este caso, el primer término le estamos sumando, le sumamos un 0 y se convierte en un 1. El 2 está conformado por 1 más 1. El 3 está conformado por 2 más 1. El 5 está conformado por 3 más 2. El 8 está conformado por 5 más 3. Y así seguimos. El 13 conformado por 8 más 5. Entonces, en esta sucesión nosotros ya pudiéramos decir que el siguiente número que no aparece debiera ser la suma entre el 13 y el 8, que debiera ser el número 21. Esta serie es la famosa serie o sucesión de Fibonacci, que es muy reconocida en el ámbito matemático. Todas estas entonces son sucesiones de tipo especial. Bueno, solo resta agradecerles, esperar que sigan viendo los videos, si es posible que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que se están subiendo, para que sigan avanzando en su proceso del aprendizaje de la matemática. Muchas gracias y un feliz día para todos.